ya siendo las 8:04 de la noche, hora Perú. Eh, Me presento, mi nombre es Ronald Ramos, yo soy jefe de desarrollo de negocio para Exnes en Latinoamérica. Eh, Actualmente estamos con William haciendo un acuerdo, un partnership junto con Trading Latam para poder hacer un ciclo de conversatorios, de seminarios acerca de trading también, para poder compartir un poco con la comunidad y saber, pues, impartirles más que nada un poco de conocimiento, compartir experiencias, compartir conocimientos para que podamos empezar o seguir en el camino de trading, que es un camino súper largo, súper peligroso. Entonces, eh, comienzo un poco acerca de lo que vamos a ver. En realidad, vamos a ir desde lo más básico de trading, desde qué es trading en realidad, pero también me gustaría un poco de participación de su lado, así que nuevamente están súper invitados a comentar en la cajita de comentarios, de poder desactivar sus, perdón, activar sus micros para poder compartir un poco acerca de las experiencias en trading, que seguramente hay muchísimas historias, porque el trading comienza así, comienza con un poco de curiosidad, descubriendo un poco las cosas. En realidad, desde mi punto de vista, hay un amplio, eh, hay mucho conocimiento en Internet en general. Podemos ver miles de academias de trading, tanto en español, inglés o en el idioma que les guste más. Tenemos un montón de canales de YouTube que también se dedican a la divulgación de todo el conocimiento, pero uno de los principales problemas que encuentran la mayoría de personas al momento de comenzar es que no saben por dónde comenzar, no saben dónde iniciar, no saben qué es el paso uno, qué es el paso dos, si están viendo un video de YouTube de nivel intermedio o básico o avanzado y se pierden en la nebulosa. Hay muchas otras personas que también arrancan con mucha emoción, con mucho ímpetu, pero les falta formar también el tema de carácter, del tema del psicotrading, de la psicología de trading, que es súper importante y vital. Es tan importante como saber qué es un indicador o cómo funciona. Así que en este momento vamos a ir desde lo más básico, vamos a ir a comenzar súper pequeño, súper para pollito, y vamos a ir hasta herramientas un poco más avanzadas como social trading, que es una de las cosas que Access también ofrece a todos sus usuarios también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a hablar acerca de un poco de ustedes. Ya les comenté, para los que están ingresando en este momento, por favor, siéntanse súper libres de comenzar a comentar, a desactivar sus micrófonos. Si quieren, también podemos desactivar las cámaras para poder vernos también y compartir un poco más acerca de todo este mundo de trading. De momento, vamos a comenzar un poco, así que voy a compartir la pantalla para poder ir dándoles un poco más de vista acerca de todo lo que es esto. Vamos compartiendo, así que esperamos un momento y listo, ya comenzamos. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Muy feliz de tener casi a más de 15 personas ya en el aula, así que vamos de frente para comenzar, que solamente tenemos una hora para toda esta información. En fin, aquí también ya los estoy leyendo desde la cajita de comentarios, déjenme activarlo nada más por acá. Listo. Eh, Buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de Trading Basics, de lo básico al Social Trading. Ya desde ya quiero saber, y por favor pongan en la cajita de los comentarios los que no han hecho, desde dónde nos ven. Tenemos mucha gente de Perú, tenemos también personas de Bolivia, de Argentina. Me gustaría saber si hay más compatriotas por aquí. También me gustaría saber si es que hay alguno que no esté en la lista que he mencionado y pues se anime a poder estar con nosotros también. En fin, Eh, hay muchísimas dudas que surgen cuando hablamos de trading. Para empezar, la primera duda es si se puede vivir del trading. Luego, cuánto se puede ganar del trading, cómo hacer trading, cuándo hacer trading. Al final, todo se resume en qué es trading, porque al final, seguramente muchos de nosotros tampoco sabemos qué significa realmente trading. Partimos desde personas, vemos personas que eh, tienen un estilo de vida muy distinto, muy diferente, que a veces nos animan a querer seguir ese camino, a veces queremos ser un poquito más prudentes en cuanto al trading y ver pues cuál es la forma en cómo manejamos el tema de las operaciones. Tenemos 1 millón de activos para poder operar en diferentes brokers.
Los más comunes, como ya sabemos, son los pares de monedas, entre ellos está el euro dólar. También tenemos metales preciosos, como es el oro, el platino, la plata. Y también tenemos commodities, tenemos índices, tenemos acciones, criptomonedas. Entonces, ante esta variedad de activos que se pueden operar en el mercado, uno ya comienza a vislumbrar una gran cantidad de información. Porque muchas personas, y una de las cosas que más te recomiendan es especialízate en un activo, o en dos, o solamente unos cuantos para poder tener el control al respecto de ello. Es muy diferente hacer trading, por ejemplo, en pares de moneda, que hacer trading en acciones o en índices. Hay un nivel de riesgo distinto y una mentalidad distinta que se tiene que tomar pues, al momento de hacer este tipo de comparaciones. Al igual, hay muchos mercados que son bastante similares. Podemos ver una convergencia en el eurodólar contra el oro, por ejemplo, o también podemos ver cuando se mueven las bolsas europeas o alemanas, cómo cambian eh, el gas natural o el UK Oil y muchos otros activos adicionales que podemos ver que hay o paridad o también pueden haber divergencias, pueden tener un comportamiento contrario. Entonces, ya tenemos muchísima información y esa ya es la segunda diapositiva. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? ¿Cómo podemos empezar? Desde mi punto de vista, en realidad podemos empezar desde qué es trading. Y me gustaría que también puedan poner dentro de la cajita de comentarios qué significa para ustedes trading. Para algunos puede significar, por ejemplo, el hecho de simplemente operar o intercambiar. ¿Intercambiar qué para empezar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando depositamos? Si es que, por ejemplo, depositamos $100 y vamos a operarlos en dólares o simplemente una parte de ello. Entonces, hay muchísimas cositas que se nos escapan, que no está muy claro cuando queremos empezar y es súper importante pues tener todo lo básico cimentado, bien cimentado para poder saber hacia dónde nos vamos. Entonces, mientras espero algunos comentarios de ustedes, me gustaría pues darle un poco acerca de, decirles un poco desde mi punto de vista también qué significa trading. Trading en realidad es el intercambio en su sentido más básico y en la traducción literal del inglés. Es el intercambio de un activo por otro activo. En los pares de monedas es el intercambio de un par, llámese euro-dólar, por ejemplo, intercambiamos euros por dólares. O intercambiamos, por ejemplo, en el oro, oro por dólares, u oro por euro en algunas otras plataformas. Hay algunos que hacen pares más exóticos, como el par eh, dólar estadounidense, peso mexicano, o dólar estadounidense y peso argentino. Entonces, hay muchísimas cositas que se pueden intercambiar. Dentro de las plataformas en general, lo que es trading es básicamente hacer una compra o venta de un activo en específico, por su par, que siempre está acompañado. Normalmente, en los pares de monedas es muchísimo más claro, euro dólar, yen japonés, dólar australiano, etc. En otros activos como las criptomonedas o, por ejemplo, los metales preciosos, normalmente tienen su par junto con el dólar. Hay otros que tienen el par junto con el euro también, que es una moneda también bastante estable y seguramente los han visto en varias plataformas también. Entonces, eso es básicamente lo que es trading. Y hasta ahí podemos dejar la definición porque no queremos tener tanta complicación al respecto. Entonces, básicamente, lo que es trading es, como les comentaba, una operación de intercambio. Puede ser en compra o puede ser en venta. Normalmente hay vendedores que quieren que el precio baje, que se llaman los bears, y los compradores que quieren que el precio suba, que son los bulls. Puede ir por una dirección o la otra, o puede no ir en ninguna dirección. Es decir, que se queda estable en el tiempo. Por ejemplo, siempre lo comparo con las casas de cambio. Normalmente, una casa de cambio, los precios pueden subir o los precios pueden bajar respecto a sus monedas correspondientes. Hay algunos que les gusta que el precio suba. Por ejemplo, las personas que reciben salarios en dólares o que tienen ahorros en dólares. Les gusta que el precio suba porque su dinero crece. Hay otras personas que prefieren que el precio baje. ¿Por qué? Porque pues normalmente reciben en la moneda local y desean pues que no suba tanto. Entonces,
hay diferentes formas de ver el mercado. Y de esa manera, pues, de acuerdo a cómo tú te estés, cuál es tu punto de vista, vas a preferir vender o comprar. Entonces, dentro del mundo del trading y de los servicios financieros que brokers como Exnes, por ejemplo, ofrece, normalmente no significa totalmente o totalitariamente que el precio tiene que subir para poder hacer una ganancia. Justamente los activos que son CFDs o contratos por diferencia, que son justamente los activos en los cuales los brokers normalmente manejan, puedes hacer ganancia, sea cuando el precio suba o sea cuando el precio baje, justamente porque obtienes o haces el trading con el activo subyacente, no con el activo propiamente dicho. Ustedes no van a vender oro físico o petróleo físico en sus casas como para poder querer venderlo a posteriori. No funciona así. Simplemente van a jugar con la diferencia de precios y justamente ahí van a hacer su ganancia. Tal cual como si fuera una casa de cambio, como les había mencionado. Cada uno de ustedes puede ser como una casa de cambio en la cual ustedes pueden querer que suba o que baje el precio porque ustedes tienen sus intereses correspondientes de acuerdo a las operaciones que han hecho. Eso es justamente lo básico de trading. Y en las plataformas que nosotros manejamos se ve así. Puede ser un gráfico de línea, como lo ven en este momento, que es uno de los gráficos más usuales cuando queremos ver el comportamiento del tipo de cambio de nuestras monedas locales. Puede ser del tipo de gráfico de barras, en este caso, en el cual ustedes pueden ver cómo se mueve el precio, pero con una perspectiva un poco más distinta, con un cambio de colores y con una segmentación distinta. O por último, un gráfico de velas, en el cual aquí podemos ver un poco más claramente el cambio en los precios o cómo se mueve el precio y cuál es la dirección correspondiente, de acuerdo a si, por ejemplo, en este caso las velas están vacías o las velas están completamente pintadas. Además de eso, vemos comportamientos, podemos ver eh, un, alguna tendencia. Y como ustedes pueden pensar, esto de aquí es el mismo activo tomado en la misma hora y solamente vistos de manera distinta. Los tres tipos de gráfico muestran todo tipo de información y la única diferencia, bueno, hay dos diferencias en realidad. La primera diferencia es dónde se sienten más cómodos y la segunda diferencia es cuánta información quieren ver de primera mano. Ahora, dentro de las velas japonesas y del gráfico de barras, que son los gráficos más comunes, podemos ver eh, ciertos comportamientos parecidos, pero también ciertas diferencias. La mayoría de las personas normalmente prefieren ir con la tendencia. Un segundo. Ok. Disculpen. Prefieren ir con la tendencia. Eh, y a partir de eso podemos ver cierta información similar. Este, con respecto a eso, nosotros, por ejemplo, en las velas japonesas, eh, podemos tener todo este tipo de información. Por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver que una barra roja significa que está el precio bajando y una barra verde es que el precio está subiendo. Aquí, en el gráfico de velas, nosotros vemos hay información adicional. Por ejemplo, cuando es la apertura del precio, en este caso, vamos a ponerle el puntero por acá, tal vez este puntero. Vamos, puntero. Listo. Acá podemos ver la apertura y podemos ver el cierre. En el time frame o en el marco de tiempo correspondiente que ustedes hayan elegido. También podemos ver cuál es el máximo que ha alcanzado este precio en el tiempo establecido y el mínimo también. Y cuando hay una curva hacia arriba, podemos ver pues que el gráfico es verde y eh, el precio de entrada va a estar abajo y el precio de salida o el precio de cierre va a estar arriba. Entonces aquí están nuevamente sus máximos y mínimos. Ahora, como pueden ver, la información de gráfico de barras es exactamente la misma, simplemente con un poco de información, con un poco cómo se ve de manera distinta.
Como ustedes pueden ver, se setea con el mismo color, se setea con la misma dirección, los precios de apertura y cierre van a estar en la misma medida, al igual que el máximo y mínimo en ese tiempo. Entonces, esta es la información a priori que nosotros vamos a ver dentro de los gráficos. ¿Y qué es lo que qué es lo que vamos a determinar o cómo vamos a elegir esta información? Es básico. Vamos a tener la información con respecto a cómo nos sintamos más cómodos, sea por velas japonesas o sea por gráfico de barras. En realidad, es como les guste más a ustedes. La mayoría de las personas, por decir el 70% de las personas, de los traders, prefieren las velas japonesas porque se sienten muchísimo más cómodos, porque les brinda mayor comodidad simplemente visual. Sin embargo, la información es justamente la misma. Ahora, veamos el tema de los marcos de tiempo, que era algo que les estaba comentando anteriormente. Si bien dan la misma información, sea en el gráfico de barras o en el gráfico de velas japonesas, lo que se muestra es completamente distinto. Por ejemplo, en el marco de tiempo de 5 minutos, podemos ver 4 velas y un comportamiento un poco más lateralizado, estable o sin muchos cambios. Mientras que en el time frame o en el marco de tiempo de 15 minutos podemos ver una tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar eh, la, el, la dirección del precio? En realidad lo van a determinar ustedes. ¿Por qué? Porque es muy distinto trabajar en un marco de tiempo de 5 minutos, que quiere decir que estás haciendo una serie de operaciones llamadas scalping, que es básicamente abrir y cerrar operaciones en un corto lapso de tiempo, o hacerlo un poco más pausado, en tiempos un poco más extendidos. Entonces, mientras que en el marco de tiempo de 5 minutos hay una lateralización, como se dice esto, porque el precio no tiene un cambio significativo, vemos que en el marco de tiempo de 15 minutos sí hay muchísima más distribución en el tiempo. Entonces, mientras que aquí un trader puede decir, ok, no hay mucha divergencia, no hay muchas operaciones, entonces prefiero no operar. Para alguien que está operando un marco de tiempo mucho mayor, vamos a ver que eh, hay un comportamiento bajista, un comportamiento bearish, como se le dice, y va a preferir hacer algunas operaciones seguramente. Nuevamente es como se sientan más cómodos. Ya vamos a hablar de eso mucho más adelante y vamos a ver cómo se estructura esto con el psicotrading. Entonces, este es un tema súper importante. Ya conocemos las velas, ya conocemos los tipos de velas, pero ¿cómo vamos a leer las velas? Es como si fuera un lenguaje de señas, porque las velas te van a dar muchísima información, siempre y cuando puedas leerlas y puedas detectar y puedas saber cómo leerlas también. Entonces, vamos a ello. Primero, ¿qué información nos brinda? Ya habíamos visto este gráfico, que es un gráfico de velas rojo-verde, en el cual se muestra que el precio está en bajada en el rojo y en subida en el verde. Sin embargo, para poder ver bien una vela, tenemos que ver su cuerpo, tenemos que ver cuán larga es la vela y tenemos que ver cuán grandes son las mechas de la vela también, que es la parte superior, las mechitas de la vela. Entonces, como les comento, mientras más grande sea el cuerpo, hay mayor intensidad de presión de compra o de venta. En este caso, como es una vela relativamente grande, podemos presumir que hay una fuerte intensidad a que el precio suba o que el precio baje. Eh, una vela verde, en este caso larga, significa que el precio tiene una intensidad de compra bastante fuerte, y una vela roja de este tipo indica que hay una fuerte presión de venta también. Mientras tanto, hay otros cuerpos que son mucho más pequeños, mucho más achatados, que indican que hay una menor intensidad, que no hay mucho movimiento en el mercado o que no hay mucho cambio en el precio. Entonces, eso es lo principal, lo primero que tenemos que ver cuando vemos una vela. ¿Qué cosas adicionales vemos? Vemos, por ejemplo, que hay velas súper largas, como esta de aquí, en el cual vemos que el precio sube sin ningún tipo de limitante. Entonces vemos que hay un leve rechazo en el cambio del precio.
Vemos que el precio va a subir y sigue subiendo conforme la vela termina de construirse. Mientras que una vela del mismo tamaño, porque vemos que es del mismo tamaño, pero que su precio de apertura, que es el de abajo, es muy cercano al precio de cierre, vemos que hay un fuerte rechazo en el precio. Quiere decir que el precio subió, pero que los vendedores o los otros traders comenzaron a bajar el precio para que sea mucho menos fuerte la presión de compra. Entonces, esos son los dos comportamientos con las velas largas y con las velas de cuerpo corto. Hay otro tipo de velas, como las que están acá, por ejemplo, en las cuales vemos que hay la vela normal que ya hemos visto anteriormente, una vela con cuerpo muy pequeño y con un máximo y mínimo pequeños, quiere decir que hay un muy poco cambio en el precio. Esto es, que en este marco de tiempo, que puede ser de 1 minuto, 5 minutos, o 1 hora, o un día incluso, vemos que no hay mucho cambio en el precio, no ha habido mucha diferencia. Mientras que en el último caso, vemos que el precio se fue hacia arriba. Quiere decir que el precio de apertura está muy cerca del precio de cierre, pero que bajaron, tuvo una leve caída, pero se recuperó. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que el precio quiso bajar, los vendedores empujaron el precio hacia abajo, pero hay una fuerte presión de compra y por eso el precio sigue subiendo. Lo mismo pasa con las velas rojas. Quiere decir que en este caso hay una fuerte presión hacia arriba, perdón, hacia abajo, quiere decir que el precio de apertura es muy lejos del precio de cierre. En este caso, hay un cuerpo pequeño, pero con un rango bastante grande de acción, quiere decir que el precio de apertura y cierre se mantuvieron constantes a pesar de las fuertes presiones para arriba y para abajo que se tuvieron. Y por último, en esta última vela, el precio de apertura y cierre estuvieron muy por debajo, hay una mecha súper grande en la parte de arriba, quiere decir que el precio se movió por este rango, pero al final cerró por abajo. Entonces ya podemos ver que no solamente es ver que las velas estén en verde o en rojo, sino también ver la distribución de la vela. Justamente para los que han llevado estadística, se pueden ver que esto es muy parecido a un gráfico de distribución. Entonces, lo mismo pasa con las velas. Y de acuerdo al comportamiento de las velas japonesas, podemos ver que hay un cambio. Puede ser un cambio muy fuerte, muy bullish, o un cambio muy bearish. ¿Qué significa esto? Normalmente, cuando los compradores están muy fuertes, se dice que el precio está bullish, porque crece hacia arriba, justamente semejando el ataque de un toro, que es de abajo hacia arriba. Mientras que cuando el precio cae y hay mucha presión de venta, se dice que el precio está bearish, que es básicamente como el comportamiento del oso al momento del ataque, de hacia arriba hacia abajo. Ustedes pueden ver en la naturaleza la semejanza en la cual nosotros podemos determinar cómo parece que se está comportando el precio. También, como podemos ver este tipo de comportamiento en las velas, podemos ver que esta vela es super bullish, en este caso refiriéndose a este torito de acá, y en la medida que decrece su fuerza hacia abajo, podemos ver que se vuelve menos bullish, hasta el punto de llegar al punto neutral en el cual es una vela súper blanca que se asemeja a una cruz. Luego vemos que el mercado se pone en contra hacia abajo o con una fuerte presión de venta, con este tipo de comportamiento se vela, y podemos ver que el mercado se vuelve más bearish. Ahora, veamos este, ¿cuál es la información que nos brindan las velas japonesas en ese sentido? Como vemos y como ya hemos hablado, mientras más larga sea el cuerpo de la vela, podemos ver que el mercado puede tener una lateralización o un comportamiento más bearish, más hacia abajo, en este caso. En este caso, en el primero, podemos ver que un cuerpo pequeño significa que el mercado está en equilibrio, que hay que hay un balance, perdón, entre los compradores y los vendedores, entre los bulls y los bears, y hay poca presión del lado de los compradores. La presión es un poco mayor en los vendedores, en los bears, por eso el precio es rojo hacia abajo. Mientras que cuando aparece una segunda vela, vemos que el precio cobra mayor fuerza, los vendedores tienen mayor presión, mayor poder, y por ende el precio comienza a caer. La presión en la venta se incrementa y hace que los bears puedan ganar mucha más fuerza.
Si, por ejemplo, aparece una tercera vela en el gráfico con mucho mayor cuerpo, podemos ver que ya la intensidad de los vendedores crece muchísimo más que los compradores y por eso hace que el precio se caiga aún más. Es decir, los bulls ceden ante esa presión, los compradores en este caso. Lo mismo ocurre con el otro lado. Vemos que, por ejemplo, luego de este cambio, luego de esta tendencia, vemos que hay una pequeña recobra un poco más la fuerza los compradores, los bulls, y esto hace que haya una mayor presión, haya un poco de equilibrio, porque seguramente ya el precio bajó hasta un punto en el cual ya es muy extraño tenerlo en ese nivel. Sigue pasando el tiempo, vemos que el mercado sigue comportándose hacia el alza, vemos una segunda vela en verde y tenemos pues más pulso en el mercado, la presión en compra se incrementa pues y envía el precio hacia arriba. Y por último, en el tercer punto vemos una vela muchísimo más grande, con muchísimo mayor cuerpo, y esto hace pues que la presión de compra sea muchísimo mayor y eleve aún más el precio de este activo en específico. Por último, vemos que mientras más larga sea la vela, en bullish, como se dice este comportamiento, más fuerte será la presión de la compra en este periodo de tiempo. Ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de ver la vela en formación. No podemos determinar el comportamiento de la vela si es que aún se está formando. ¿Por qué? Seguramente a muchas personas que ya están cómodas o que ya han hecho trading desde hace mucho tiempo, eh, ven este comportamiento cuando hay principiante, cuando se es principiante en realidad. Queremos tomar decisiones muy, eh, como que muy precipitadas. Entonces, ¿qué sucede? Vemos, por ejemplo, esta vela que se está mostrando aquí como un comportamiento bastante bullish, ¿verdad? Tenemos un comportamiento, una fuerza bastante fuerte en este último comportamiento en el precio. Sin embargo, ¿qué sucede después? Puede cambiar, puede, la tendencia puede variar y aquí, por ejemplo, la presión de los vendedores o la presión del mismo precio, el comportamiento del mercado hace que el precio se caiga y comience a cambiar de dirección incluso seguramente. Veamos, vemos que sigue siendo la misma vela, sigue teniendo el mismo precio de inicio, pero ahora el comportamiento es completamente distinto. Imaginemos, por ejemplo, que acá estamos en esta parte de aquí, la vela se está formando en este último precio, todavía se está formando la vela y queremos decir, ah, mira, el comportamiento es hacia arriba, hay una vela muy fuerte que indica una presión de compra fuerte, hacemos la operación. Abrimos en este nivel la operación y queremos que llegue hasta por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Lo primero que pasa es que el mercado seguramente hace que el precio baje y nuestra operación está por aquí todavía y el precio está cayendo. ¿Qué sucede en la tercera parte? Pues el precio o el comportamiento cambió de dirección drásticamente, envió el precio bastante hacia abajo hasta este nivel de aquí, de esta vela. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, como les comento, acerca del comportamiento de las velas para poder saber cómo actuar o cómo comportarse en este mercado. Y tenemos que tener mucho cuidado al momento de tener este tipo de comportamientos. Como les decimos, tenemos que esperar a que la vela termine de construirse para poder saber la dirección del mercado. Y es justamente lo que queremos enseñarles, lo que queremos mostrar el día de hoy. Luego, como habíamos visto anteriormente, esta vela que comenzó siendo bastante bullish cambió de dirección y tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de comportamientos, sobre todo al momento de comenzar a operar. ¿Por qué? Porque este comportamiento ocurre muchísimo, ocurre seguramente en el 80-90% de los casos. Las personas que ya tenían experiencia aquí en el mercado pueden decirlo, pueden decirlo en la cajita de comentarios para poder ver si están por ahí. Y pues compartir un poco sus experiencias, porque me gustaría también escuchar qué es lo que les ha pasado en el mercado, cómo les ha ido, eh,
cómo ha sido su camino de comenzar a aprender en el trading también. Y bueno, mientras esperamos los comentarios de los compañeros, vamos a ver otro tipo de cosas, los patrones de velas. Estos patrones de velas pueden ser de muy distintas características. Ya hemos visto, por ejemplo, las velas rojas y verdes, las de precio que van hacia abajo y los que van hacia arriba, y podemos determinar un poco más cómo es que se determina esto. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos las más simples, que significa que el precio de cierre es igual al precio máximo que ha llegado a la vela. Lo mismo aquí, el precio máximo es el precio de apertura, cuando la dirección es hacia abajo, cuando es un bearish. Lo mismo por aquí. Y vamos a ver. Sí, Ronald, mira, justo tenemos una pregunta. Uh -huh. GN nos pregunta, ¿qué tan seguro es hacer una inversión? Ajá. La inversión la puedes hacer sin problemas. En realidad, lo que tienes que tener en cuenta ahora es cuánto, primero, cuánto quieres invertir, cuánto estás dispuesto a invertir, porque siempre en esos mercados, como son los mercados financieros, tienes que tener en cuenta el factor de riesgo. Ahora, puedes hacer una inversión y puedes comenzar a estudiar, puedes tener toda la información disponible para poder hacerlo. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que siempre va a haber este tipo de comportamientos de aquí. Yo siempre digo algo. La correlación no es causalidad. No porque el precio vaya siempre hacia arriba, en los últimos 3, 4, 7 velas, el precio tiene que seguir siendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el mercado es emocional. Recordemos que las finanzas o la economía son ciencias sociales y por ende está sujeto a las emociones. Está sujeto a emociones no solamente de las personas como tú, como yo que hacen trading, sino como empresas o como personas jurídicas mucho más grandes que pueden mover más el mercado porque hacen mayores volúmenes de trading, los bien llamados ballenas en el tema de criptomonedas, por ejemplo. Entonces, siempre es importante, siempre es crucial que puedas invertir el monto de dinero que tú estás dispuesto a posiblemente perder. Esta recomendación lo vas a ver en todos los brokers a que puedas entrar. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de recomendación, es un tema regulatorio. Saber que los clientes están seguros y están de acuerdo con con esta aclaratoria. Espero haber resuelto tu duda, compañero, y si en caso tienes más, por favor te espero en la cajita de comentarios. Y bueno, genial. Entonces, vemos este tipo de patrones de velas en los cuales podemos ver que el precio tiene una fuerte crecida o una fuerte bajada, o en este caso que el precio de apertura es el precio máximo, el precio más bajo, perdón, y por ende quiere decir que el precio está subiendo fuertemente. Lo mismo para este caso de aquí, donde el precio más bajo es el precio de cierre, quiere decir que el precio está teniendo una fuerte impacto hacia abajo, hacia la venta. O por último, esta vela que es muy curiosa, en el cual pues el precio de apertura es el mismo del precio de cierre, y en este caso pues tenemos que tener en cuenta que hay presiones muy similares tanto en compra como en venta. Ahora, hay muchísimos patrones en los cuales podemos ver qué es lo que se está sucediendo en el mercado. Por ejemplo, estos patrones de aquí se les llama patrones de reversión bullish o patrones de compra de reversión de compra, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Si veo, por ejemplo, una vela así, tipo un martillo, como si fuera el de Thor, podemos determinar o podemos inferir que el precio está posiblemente yendo hacia arriba. Lo mismo con este bullish engulfing, que significa básicamente que la vela de aquí se está prácticamente comiendo a la vela en venta anterior. Lo ha envuelto, ha hecho que crezca muchísimo. Este patrón de aquí quiere decir un piercing pattern, que es básicamente un patrón de piercing, que quiere decir que hay un gap aquí en el precio. Esto es, el precio de cierre o el precio de salida está diferente del precio de apertura de aquí, de la siguiente vela. Y esta vela está indicando que hay una fuerte presión hacia arriba.
para poder determinar que, o inferir en este caso, que el precio está yendo posiblemente en la dirección de compra. Nuevamente este Twister Bottom, que básicamente es un cambio en el comportamiento, en la tendencia, en el cual vemos una vela tipo martillo, como esta de acá, un poquito más grande, en venta, y vemos esta igual vela yendo en dirección de compra. Quiere decir que hay un patrón de reversión hacia arriba. Y por último, esta última eh, este último comportamiento, podemos ver que hay una vela en el medio, que es súper pequeña, y que se le conoce como Morning Star o como estrella de la mañana, justamente por su forma y por indicar que este es como el precio más bajo que esta tendencia ha ido y está haciendo una reversión hacia una tendencia alcista. Los mismos patrones, como pueden ustedes ver, ocurren con los berries o con los patrones de venta. Tenemos esta que en este martillo se le dice Shooting Star o estrella fugaz, justamente por su comportamiento y por su parecido también. Y en este caso tenemos también una Bearish Engulfing, que es como si el precio estuviese perdón, la vela estuviese envolviendo la vela anterior muchísimo más grande que la anterior y teniendo una tendencia de cambio hacia la venta en este caso. Lo mismo con este Dark Cloud Cover, que es básicamente una cobertura de nube negra, en el cual pues el precio estaba yendo sin problemas hacia arriba. Como ven ustedes, hay una vela muy fuerte anterior de compra, pero pues hay un gap al inicio y el precio se va hacia abajo. Lo mismo con este teaser top, que es básicamente un cambio de tendencia, perdón, así, en el cual se indica que el precio, por ejemplo, en esta vela subió a un máximo hasta aquí, para después caer hasta el cierre de por acá. Entonces, este tipo de comportamientos indican un cambio de un patrón en el cual puede haber un cambio de tendencia. Y lo mismo con este último patrón, que es un Evening Star, el cual pues básicamente se refiere a esta velita de acá, en el cual pues vemos que hay un tope, hay un máximo, un precio máximo al cual este activo en específico no va a pasar y continúa hacia abajo. Estos son los tipos de patrones que podemos ver dentro de todos estos comportamientos de precio. Y bueno, también tenemos una clasificación de cómo puede ser el tipo de patrón de acuerdo a si es muchísimo más bullish o muchísimo más bearish, en el cual, por ejemplo, podemos ver la fuerza de las velas. En este caso, por ejemplo, esta vela completamente verde y completamente con cuerpo desde el precio de inicio hasta el precio de fin, que es el mismo que el mínimo y el máximo, pasando pues por el tipo hammer invertido hasta los neutrales, luego nuevamente este shooting star invertido hasta llegar a este más bearish. Por otro lado tenemos otro tipo de patrones de indecisión, que eso también lo van a ver bastante. Podemos ver este spinning top, en el cual vemos que hay como una estrella todo eh, un poquito lateralizado hacia la venta, y luego aparece nuevamente esta vela de igual patrón, pero en dirección hacia la compra. También tenemos estos doji, que es justamente este patrón de indecisión máxima en el cual el precio de inicio es el mismo precio de fin, y por último este Dragonfly, en el cual pues el precio máximo es el precio de inicio y el precio fin. Lo mismo con este Gravestone Doji o este Doji de tipo tumba, en el cual pues el precio de cierre es el mínimo, precio de cierre es el mismo que el precio de apertura y es el mismo que el precio más bajo de esta vela. Entonces todo esto nos va a ayudar a pues saber un poco más acerca de cómo nos podemos comportar en el precio. Y esta justamente es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más hay? Lo importante y lo bueno es que ahora ya podemos determinar un poco más acerca de los patrones de velas. Podemos determinar si una vela es muy bullish o muy de tendencia a la compra o muy bearish. Podemos determinar cuáles son los tipos de patrones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener muy a la mano para poder identificarlos. Y también podemos ver pues
cuáles son los tipos de patrones que tenemos que tener en cuenta al momento de comenzar a ver los gráficos. Ni siquiera comenzar a operar, comenzar a ver los gráficos. Como les comenté al inicio, es muy importante que podamos tener esta teoría súper a la mano. De hecho, lo puedan tener pues escrita o en su cuaderno o impresa para poder determinar ese tipo de comportamientos al momento de comenzar a leer las velas. Como les comenté al inicio, eh, este es el lenguaje de señas del mercado, porque así de esa manera el mercado siempre te va a hablar, siempre te va a decir, me voy a compra, me voy a venta, pero es importante saber entenderlo, saber leerlo, porque si no, si solamente vamos a ver patrones como hombro, cabeza, hombro, o patrones de tendencia hacia arriba o hacia abajo, no lo vamos a entender del todo. Y no nos vamos a perder de esto que es súper básico, que son los patrones de velas, que es súper importante para poder tener en cuenta al momento de comenzar a leer el gráfico, comenzar antes incluso de operar. Y bueno, ¿qué es el siguiente paso? Aquí les estoy dejando todo lo que tenemos que comenzar a aprender para poder saber o para poder ya tener un conocimiento un poco más general de todo lo que tenemos a la mano. Lo que les acabo de mostrar es la primera parte, es la mechita de aquí del análisis técnico. Tenemos también el análisis fundamental, que es el análisis de las noticias, la gestión del riesgo para poder saber con cuánto puedo apalancarme, el tema del psicotrading, que es crucial, como les estaba comentando, los indicadores también que les va a ayudar a poder saber cuál es la tendencia del mercado. Tenemos las comunidades, que es súper importante también formar parte de ellas. Justamente Trading Latam es una de ellas. Y es súper importante que todos ustedes puedan comenzar a compartir información y a compartir sobre todo sus conocimientos y sus experiencias para que no les pase lo mismo a sus compañeros. Y seguramente les van a compartir información para que ustedes no cometan errores eh, que ya han pasado a otras personas. Hay un dicho súper importante que indica que es sabio cuando se aprende de los errores del otro, más que de los errores propios. Entonces, podamos compartir eso a través de las comunidades. Las señales también son súper importantes para poder saber cuál es la tendencia del mercado, pero es súper importante también saber leerlas y entenderlas. Y por último, el backtesting, que también es algo crítico en eh, al momento de poder estudiar. Porque seguramente una vez que ya pasemos las velas, pasemos los indicadores, pasemos el comportamiento del mercado, tenemos que hacer backtesting para poder saber si lo que hemos aprendido es correcto y puede determinar o predecir, en este caso, que es lo que todos queremos, el comportamiento del precio en anteriores situaciones. Todos los brokers, incluyendo Exness, tienen su área de backtesting, tanto en MetaTrader como en sus plataformas individuales y específicas. Ahora, todo esto es lo que ya tenemos que tener en cuenta, pero una de las cosas personalmente que es lo más importante aquí es la forma de ser de cada uno, porque tu forma de ser va a determinar cómo eres al operar. Van a haber personas que seguramente están aquí, que ya vienen aprendiendo de tiempo, pero aún tienen un poco de temor de salir al mercado y seguramente van a poder querer operar con muy bajos volúmenes de operación, mientras que hay otras personas que son muchísimo más arriesgadas, que seguramente están comenzando a aprender y ya quieren operar, no sé, 0.1 lotes o un lote, de acuerdo al nivel de riesgo y al nivel de volumen de balance que pueda tener cada uno. Pero es súper importante que cada uno de ustedes pueda saber cuál es la forma de ser cada uno para poder saber cuál es la forma de operar que cada uno de ustedes tiene. Como les comento, cada uno tiene experiencias distintas y cada uno va a operar según sus experiencias y según su forma de ser, de manera tal que pueda llegar a lo que cada uno quiere, que es justamente tener mayores ingresos de los usuarios. Y por último, ya comenzar a dedicarse seguramente al 100% al trading y llegar a vivir de ello. Seguramente como muchas otras personas ya lo hacen, o seguramente no. Hay muchas otras personas aquí seguramente en la sala que van a querer no vivir del trading, tener su trabajo independiente y tener una fuente de ingresos adicionales, que puede ser trading, que puede ser gestión de portafolio, que puede ser copy trading, social trading, o muchas otras herramientas, incluidas factoring en el sistema financiero, o fondos mutuos, o
de fondos de plazo fijo para poder diversificar su portafolio y de esa manera tener ingresos residuales, ingresos pasivos que puedan representar un menor esfuerzo. Y justamente en aras de tener el menor esfuerzo posible, existen también en Exnes herramientas automatizadas que te pueden ayudar a poder seguir ese camino. De hecho, en el mercado hay varias. Y por ejemplo, tenemos los EAs, que son los robots. En esta época incluso podemos desde comprar el robot, adquirirlo de manera gratuita o incluso crear uno. Si ustedes conocen ChatGPT y pueden entrar al ChatGPT con una serie de prompts, simplemente ya pueden comenzar a construir un robot que pueden instalar en el MetaTrader y comenzar ya a operar a través de una DPS. Y esto requiere un conocimiento, digamos, entre básico e intermedio para ya comenzar a operar en el mercado. Pero ya las herramientas están y el mundo ya está preparado para poder comenzar a trabajar ese tipo de herramientas. Existe, por otro lado, el Portfolio Management, que es otra herramienta que también ofrece Exnes, en el cual cada uno puede comenzar a ver a una persona que es una gestora de portafolio y pueden comenzar a invertir con ellos de manera ya un poco más privada. Y justamente este portafolio management es justamente una herramienta o una solución para personas que ya tienen un, una inversión mucho más grande. Y hablamos pues de 50.000 hasta $1.000.000. Y para las personas, en general para el resto, que puede ser desde $10 hasta $1.000.000, como les comento, está Social Trading también, que es como una herramienta que también les provee Exnes, en el cual ustedes pueden ver las estrategias públicas de los traders de todo el mundo que tiene Exnes para poder comenzar a invertir en cada una de esas estrategias. Y lo más importante, lo más chévere en realidad es que no solamente van a invertir con una sola persona, pueden diversificar su portafolio dentro de ese social trading, teniendo traders experimentados que tienen un riesgo bajo, traders que tienen un mayor riesgo y mayor rentabilidad, y otras estrategias que ya son muchísimo más arriesgadas y seguramente vas a querer meterle el 10, el 5% de tu portafolio y tu inversión total al momento de querer operar. Tenemos una más. Sí, tenemos una pregunta, Ronald, de Perla Niken. Nos dicen un buen consejo para principiantes. Un buen consejo para principiantes que comiencen a... sí, este es un consejo que es para la vida en realidad. Eh, Alguien súper sabio me dijo una vez, saber y no hacer es no saber. ¿Qué significa esto? Si tú puedes aprender todo, puedes meterte a todos los cursos que existen acerca de trading o de cualquier otra cosa, de cocina, de inversiones a largo plazo, o lo que quieras. Pero si no lo aplicas, ¿realmente lo sabes? ¿Y qué quiero decir con esto? Que apenas vayas comenzando a explorar el mundo del trading, vayas comenzando a practicar en las cuentas demo de cualquier broker, no solamente Exnes, de cualquier broker, sobre todo para que puedas comparar y poder ver cómo es tu comportamiento. Lo que tienes, como les digo, que conocerte a ti mismo. Tienes que saber realmente cómo eres al operar para poder determinar tu tipo de estrategia, para poder determinar tu tipo de riesgo, para poder saber cuánto vas a querer comenzar a invertir. Y de esa manera, como les comento, no se queden simplemente a esperar a terminar un curso básico para comenzar a operar en una cuenta demo. Con las cositas, las pequeñas cosas de comportamiento de velas que ya les he mostrado acá en esta presentación, vayan a una cuenta demo, comiencen a ver este comportamiento y comiencen a operar en sus mercados simulados para poder ver si pueden comenzar a predecir el comportamiento y de esa manera poder tener eh, mayor información. Me parece que hay otra pregunta, William. Sí, ahí Seguet ha levantado la mano. Sigue, por favor. Hola chicos, muy buena la clase.
Quería comentar que, bueno, yo igual tengo algo de experiencia en el trading, igualmente estoy iniciándome, pero algo que sí tuve la, la posibilidad de realizar es empezar a operar con dinero real. Y hay una diferencia que vi en relación a operar con cuenta demo. Ujú, Primero que la cuenta demo sirve específicamente para poder reconocer el movimiento real de un activo, ¿no? Cualquiera sea el que estés operando. Pero cuando empezás a operar con dinero real, ahí es donde empieza la parte que yo personalmente creo que es una de las más importantes, uno de los pilares, como se indicó acá, del psicotrading, ¿no? La ujú, parte mental. Cuando empezás a operar con dinero real y empezás a arriesgar realmente tu dinero, ahí es donde entra el psicotrading. ¿Qué exacto. tan preparado estás como para poder operar? También trabajar la parte mental es súper, súper fundamental Ujú. para poder operar, además del conocimiento técnico, ¿no? Pero eso es algo que en mi experiencia pude llegar a reconocer y que está muy bueno que lo prioricen y lo indiquen. Sí, Sobre todo para principiantes, ¿no? totalmente. De hecho, hay muchas, conozco ya muchas academias que están comenzando con el psicotrading desde el inicio, no lo están dejando para el final. Y cada vez más se está dando muchísima más prioridad al tema del psicotrading e incluso están haciendo talleres de, ¿cómo se le dice esto? De, de, de manejo de emociones en general, o sea, no tanto de trading, sino realmente de ti mismo para poder saber primero quién eres como persona, para poder saber quién eres como trader. Y de esa manera le están vinculando, están comenzando a vincular para poder tener muchísimo mayor éxito, y no solamente en el mercado, sino en general en tu vida. Y eso es súper importante, súper crítico para todos ustedes en realidad, para mí también, eh, para poder avanzar en la vida en general. Y esto seguramente Seget lo debe saber ya de antemano. Hace que 2 años, incluso antes de pandemia nada más, eh, el psicotrading apenas si se le mencionaba en varios cursos, en academias, o era como que un tema más dentro de una currícula de intermedio avanzado. Entonces, ahora que se le dé muchísima más prioridad al tema del psicotrading, justamente también compartiendo esta presentación, también tocamos el tema de poder saber quién eres para poder comenzar a operar en el mercado, es crítico. Y sobre todo con las herramientas como social trading, que justamente es una de las que les voy a indicar. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos cuantificar el riesgo. Nosotros tenemos algoritmos dentro de nuestra plataforma para poder determinar un arriesgado es una estrategia y lo valorizamos en una escala del 1 al 10. Déjenme mostrarles. Aquí, por ejemplo, eh, antes de, para los que quieran puedan comenzar a descargarse Social Trading, seguramente pueden seguir estos links aquí o preguntarle pues a William para que les pueda dar el link directamente para que lo puedan descargar en sus aplicativos. Aquí, por ejemplo, vemos algunas estrategias que están ya publicadas en el Social Trading. Podemos ver, por ejemplo, el tema de el nivel de riesgo de Ghost Protocol, por ejemplo, es de 7-10. O el de Mass Scalping es de 1 a 10. Nosotros, como Exnes, tenemos algoritmos internos que pueden determinar el nivel de riesgo de cada una de las operativas para que ya podamos comenzar y podamos cuantificar el tema del riesgo de cada uno. Seguramente alguien que tiene muchísimo más muchísimo menos, en este caso aversión al riesgo, va a incluso querer diversificar el portafolio y van a poner, por ejemplo, el 50% a un nivel de riesgo bajo, el 20% a un nivel de riesgo medio y el 10% restante a un nivel de riesgo muchísimo mayor. Y lo que resta, pues, queda de contingencia por si quieres mover capital de uno u otro lado. Aquí hay algunos ejemplos de unas capturas que tomé la semana pasada, por ejemplo, de rendimiento, de nivel de riesgo o también de los detalles, porque es súper importante también conocer los detalles. Por ejemplo, este Ghost Protocol tiene un nivel de riesgo 7 y una comisión de 30%. Entonces, y por otro lado tiene 84 inversores. En contraposición a más Scalping, por ejemplo, que sí cobra muchísimo más, pero pues tiene una cantidad de inversores mucho mayor que te da pues un poco más de confianza porque hay mucha más cantidad. Sin embargo, eso
no necesariamente significa que vas a tener muchísimo mayor rendimiento, porque como ves en las estadísticas puede haber caídas, pero en el gráfico más general, más genérico, hay muchísimo mayor tendencia hacia el alza. ¿Ok? Ahora, déjenme mostrarles cómo se ve actualmente el copy trading. Voy a compartir pantalla desde aquí. Vamos a dejar de por acá. Listo. A ver. Vamos a ver. Ustedes están viendo mi pantalla por acá. Vamos a ir por acá al Social Trading. Como ven, Exness tiene no solamente seguridad en cuanto a claves, sino también tiene una gestión para poder hacerlo a través de Face ID de Apple o Touch ID o también la huella digital de este Google. Simplemente iniciamos sesión y vemos ya las estrategias. Aquí podemos ver las estrategias por divisa, por más copiada, por crecimiento con riesgo moderado, etc. Podemos ver, por ejemplo, para las personas que quieren tener o que están más acostumbradas a ver Bitcoin, tenemos estrategias con Bitcoin, tenemos estrategias con dólares o con oro. Tenemos también las estrategias más copiadas. En este caso, perdón, tenemos las estrategias, como les comento, de la mayor cantidad de inversores a la menor cantidad de inversores. Y no solamente eso, podemos, si gustan ustedes, pueden pues filtrar por país de proveedor de estrategia. Acá tenemos todos los países. Como ven, no solamente es a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, sino pues ves las estrategias de todo el mundo, como les estaba comentando al inicio. Y pues pueden comenzar a curiosear qué es lo que más les interesa. Incluso por acá tenemos con crecimiento con riesgo moderado, mayor crecimiento mensual, y hay muchísimo más filtros aquí. Nosotros como Exness no podemos recomendar una estrategia en específico. Lo único que podemos hacer es acomodar u ordenar de acuerdo a ciertos factores importantes, como pues, como les comento, más copiada, crecimiento con riesgo moderado, etc. Y ya les toca a ustedes ver y determinar de acuerdo a lo que ustedes gusten, cuáles son las mejores estrategias que se ajustan más a ustedes. Tal vez hay alguno que quiera pues filtrar por proveedor latino. Así que hay algunos que son en Brasil. Vamos por acá, hay uno Chile. Pues, mostrar. Lamentablemente no hay ahorita gente de Chile, pero bueno, ahí lo pueden filtrar por país. También hay algunos filtros interesantes, como por ejemplo hay algunas estrategias que solamente tienen oro, como por ejemplo la que está aquí, que es de una persona de Tailandia, con un nivel de riesgo medio, con un rendimiento interesante y una comisión bastante baja. Los símbolos que esta persona realiza o hace trading es el euro dólar, es el dólar australiano contra el canadiense y por último el dólar contra el oro. Y acá podemos ver mayores estadísticas de esta persona. Podemos ver que hay un crecimiento, pero como les había comentado, hay una caída también que, pues, como les comento, nadie está exento de este tipo de comportamientos. Y es importante poder determinar cuál es el comportamiento que ustedes quieren y saber, pues, cuál es el nivel de riesgo que ustedes desean tener. Y lo más importante y lo más fácil es que en realidad una vez que se creen una cuenta con Express a partir del link que justamente William ya les compartió, es que pueden comenzar a invertir de la forma más rápida posible. En este caso, por ejemplo, si quieren comenzar a hacer un depósito, un retiro, simplemente le hacen clic a donde les acabo de señalar y pueden tener todas estas métodos de depósito disponibles. En el caso, como yo estoy en Perú actualmente, podemos tener pues depósitos con Tether, con bancos, con tarjetas bancarias, transferencias, un local bank transfer, pago efectivo, eh, medios de pago electrónicos como Skrill, como StickPay y todo lo demás. Entonces, toda esta información está disponible para ustedes y espero pues que les haya gustado esta presentación que les hemos hecho con mucho cariño. Y me gustaría saber si alguno tiene una pregunta ya para poder terminar. Ya son las 9 de la noche aquí en Perú, así que ya tenemos que darle finalización a esta parte. ¿Alguno tiene una pregunta? Que si quiere levantar la mano, si quiere escribir dentro del chat, este es el momento para poder hacerlo. Si no, pues estamos
ya despidiéndonos. William, no sé si quieres decir algunas palabras ya para poder cerrar este conversatorio. Sí, claro. Muchas gracias más bien por la asistencia. Quisiera saber si alguien de repente tiene alguna pregunta acerca de Exnes, sobre los mercados. Me gustaría que alguien de repente escriba en el chat para ver si podemos resolver sus dudas. En caso no lo quieran hacer ahora, tenemos un evento presencial el día 19 de octubre en Lima, Perú, Miraflores, donde también vamos a poder ver un poco más a fondo sobre los temas del mercado financiero y vamos también a poder conocer un poco sobre el social trade, que es una manera de inversión mucho más rápida y eficiente, de manera de donde otros traders pueden hacernos la tarea difícil, por así decirlo. Entonces, este va a ser un Meet and Beer el próximo jueves 19. Los esperamos a la gente que esté en Lima. Y si no tienen más preguntas, les agradezco el tiempo. Muchas gracias, Ronald. Ya nos estamos viendo en una próxima ocasión la próxima semana. El próximo jueves 19 en Lima, Perú. Sí, perfecto, William. Muchas gracias por la invitación. Como aquí están todos invitados para poder encontrarnos acá en Lima, Perú, yo también voy a estar para poder discutir, conversar, pasar un momento agradable, un poquito más distendido acerca de mercados financieros. Vamos a hablar no solamente de Social Trade o de Exnes. Obviamente, si tienen preguntas, vamos a hacerlo, pero me gustaría también conocer un poco más a la comunidad y poder saber y despejar todas las dudas que puedan tener aquí. Eh, yo estoy no solamente con los brazos abiertos, sino con oídos súper atentos para poder escucharlos, para poder resolver todas las dudas correspondientes y pasar un momento agradable, como les estaba comentando, para poder eh, compensar, compartir conocimientos, compartir experiencias, que es lo más importante y lo más bonito de poder estar en una comunidad. Y bueno, ya que ya no hay más dudas, más comentarios, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estaré